Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Ya queda muy poco para el draft y no voy a poder hablar de todos los equipos, no me ha dado tiempo, pero intentaré subir varios estos días. Y ahora vamos a hablar de los San Antonio Spurs, un equipo que tiene precisamente 3 picks en este draft, uno en la lotería y 2 más hacia el final. Y este vídeo me temo que va a ser posiblemente más pesimista o aburrido de lo que muchos fans de los Spurs os imagináis, porque aquí estoy planteando mi plan realista, lo que yo haría si estuviera al mando de la franquicia de San Antonio ahora mismo. Y creo que es un equipo que ha evolucionado mucho, tiene cosas interesantes, Dejounte Murray ha pegado un salto, pero no creo que sea un equipo listos para realmente dar ese salto para competir a un gran nivel. Y sí, van a tener margen salarial, pero no creo que deban gastarlo porque probablemente tengan que sobrepagar muchísimo por jugadores que no van a ser suficientes. Pero bueno, antes de desvelar el plan, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, vamos a empezar. Como decía, los San Antonio Spurs son un equipo que podría tener bastante margen salarial si deciden renunciar a algunos cap holds y cortar algunos contratos un poco garantizados o no garantizados. Y de hecho podrían generar, si quisieran, hasta casi 40 millones de dólares, siendo realistas va a ser menos. Pero esta agencia libre es muy mala y todos sabemos que San Antonio es un mal mercado. En su mejor momento, el mayor éxito de esta franquicia fue fichar a LaMarcus Aldridge cuando estaba ya un poco en declive y era una situación diferente con unos Spurs que aspiraban a un título. Ahora mismo no tienen esas posibilidades y sí, se habla de Zach LaVine porque es amigo de Dejounte Murray, se habla de que vayan a por Ayton, a por Miles Bridges. En el fondo creo que nada de esto es realista, algunos son agentes libres restringidos, otros como LaVine están utilizando a San Antonio como manera de presionar para conseguir quedarse con su equipo cobrando más dinero. Así que aquí vamos a proponer un plan posiblemente más pasivo de lo esperado, y es que San Antonio tiene 34,4 millones de dólares en margen salarial, podrían llegar a ser, siendo realistas, 14 millones de dólares solo en margen si retienen el cap hold sobre todo de Lonnie Walker, que es agente libre restringido y tiene un cap hold de 13 millones de dólares, podrían utilizar su mid-level de 5,3 millones de dólares si se mantienen bajo el límite salarial, y si lo quieren también podrían operar como un equipo por encima del margen salarial y tener disponibles a mid-level de 10,4 millones de dólares, pero estarían renunciando a su margen salarial, reteniendo sus cap holds, y es algo poco probable. También tiene la mínima del veterano y lo que respecta al draft tienen 3 picks en la primera ronda y un pick bastante pronto en la segunda ronda, el pick 9, el 20, el 25 y el 38. Del 38 ni voy a hablar, pero deberían probablemente draftear un proyecto europeo o extranjero porque es que no tienen cabida para todos los jugadores en la plantilla. Y en lo que respecta a sus agentes libres, como decía, tienen a Lonnie Walker IV, que es un agente libre restringido y que tiene un cap hold de 13 millones de dólares, o sea, si quisieran de verdad usar dinero para ir a por un agente libre tendrían que dejarlo ir y renunciar a sus derechos. Luego está Davonte Cacok, que es un agente libre restringido, también un jugador que llegó al final de la temporada. También tienen a Joe Biscamp, que fue un pick de segunda ronda el año pasado de San Antonio, que empezó la temporada en contrato dual y acabó un contrato regular y será agente libre restringido. Y sus dos jugadores en contrato dual son DJ Stewart y Robert Goodard, de los que no hablaremos después. Creo que van a tener que moverlos porque tienen que generar hueco posiblemente para ese pick 38, porque es que no hay espacio en la plantilla. Y San Antonio es un equipo, como decía, que ha evolucionado mucho. Este año han estado en el play-in, incluso Dejounte Murray es un jugador súper esperanzador, habrá que ver cómo evoluciona Josh Primo, pero todavía es un equipo en desarrollo. Y en lo que respecta a las fortalezas de este equipo, para empezar está su juego en transición, juegan muy rápido, son muy atléticos y muy dinámicos en ese aspecto, y eso que tienen a Jakob Poeltl de por medio, que no es un jugador que ayude para nada, y si en este draft suman un par de jugadores atléticos más y capaces de empujar el balón en transición, puede ser un equipo realmente letal en eso, porque una vez se paraliza el juego y juegan en la media cancha, les cuesta un poquillo más anotar. Es un equipo que ha conseguido crear una versatilidad muy interesante en las posiciones de perímetro, necesita un poco más de ayuda en esa posición entre center y ala pivot, pero con Devin Vassell, Josh Primo, Dejounte Murray, tienen jugadores con tamaños interesantes y muy buenos en defensa, y como siempre, como cualquier equipo de Popovich, son muy buenos a nivel de fundamentos, pierden poco el balón, mueven muchísimo el balón, toman decisiones, hacen el pase extra. El problema es que hacen el paso extra y luego no meten sus triples, son uno de los peores equipos desde 3 de la liga, y esto es algo que esperemos que puedan solucionar en este draft. Tampoco consiguen ir nada a línea de tiros libres, son un equipo que ataca poco en el interior, tiran muchos tiros de 2, pero se basa más en la media distancia de jugadores como Dejounte Murray, por ejemplo, pero necesitan más
canastas fáciles, más tiros libres, más juego interior. Y es que aún por encima, con Jakob Poeltl siendo tan mal tirador de tiros libres, no solo consiguen poco, sino que meten aún menos. Y es en general un equipo con bastantes limitaciones a la hora de conseguir anotar en el 1 contra 1. Aparte de DeJounte Murray, necesitan recursos por ahí. Lo único que es de lo poco que tienen, y tampoco es que haya sido tan bueno. Y lo que respecta a los jugadores en plantilla, tienen a DeJounte Murray, Doug McDermott, Josh Richardson, Jakob Poeltl, Zach Collins, que tiene un contrato parcialmente garantizado, pero supongo que lo retendrán. Romeo Langford, Devin Vassell, Josh Primo, Keldon Johnson, Keita Bates-Diop, que tiene un contrato no garantizado, igual que Trey Jones, igual que Jock Landale, y hablaremos después de los tres, pero posiblemente se queden a los tres. Y lo que respecta a las necesidades de este equipo, necesitan una segunda estrella o una primera estrella mejor que DeJounte Murray, pero necesitan otra estrella en este equipo, puede que no la tengan, a menos que Josh Primo evolucione muchísimo. Necesita un ala pivot grande, tiene a Doug McDermott, pero no es algo muy confiable a largo plazo. Y Keldon Johnson ha evolucionado mucho, está siendo un jugador muy interesante, pero hay ocasiones en las que es muy pequeño y no pueden permitirse jugarlo como ala pivot constantemente. Y otra cosa que está bastante clara es que necesitan tiradores porque el espaciado es bastante malo en este equipo. Vamos ahora a hablar entonces de los diferentes agentes libres y jugadores sobre los que tienen algo que decidir. Y de Monte Kako, que es eso, un jugador que llegó al final de la temporada, que es agente libre restringido, pero un equipo con tantos picks de draft no tienen cabida para él y lo dejaría ir. Y yo personalmente creo que también dejaría ir a Lonnie Walker. No tienen que hacerlo de entrada porque a menos que necesiten su margen salarial para comer algún contrato de otro equipo antes del draft o algo así, no necesitan renunciar a sus derechos, a su cap hold de 13 millones de dólares y tal vez algún equipo esté interesado en él y puedan conseguir algo en agencia libre restringida. Pero Lonnie Walker ha sido decepcionante. Lleva 4 años en la NBA y tiene mucho potencial como anotador, pero eso, ya lleva 4 temporadas y este año ha promediado 23 minutos de juego, 12 puntos, muy pocos rebotes para su capacidad atlética, 2 asistencias, 5 triples intentados, un 41% en tiros de campo y un 31% desde 3. O sea, ha sido muy poco eficiente, ha conseguido puntos, pero a costa de tirarse muchísimos tiros y no ha aportado muchos otros aspectos. Con su capacidad atlética debería ser un buen defensor y un buen reboteador, pero no ha conseguido redondear su juego y yo sinceramente estoy ya bastante cansado de él. Creo que aún puede construirse una carrera como sexto hombre un poco al estilo Terrence Ross, pero los Spurs no tienen cabida para él ahora mismo, tienen muchos jugadores a los que darles minutos y yo lo dejaría ir, pero eso, de entrada vamos a considerar que retienen sus derechos porque si hay algo que rascar no tiene sentido soltarlo sin más, pero no vamos a incluirlo en la plantilla. Luego, como decía, Keita Bates-Diop tiene un contrato no garantizado y es un jugador que ha ayudado muchísimo a este equipo y es muy barato. Yo personalmente lo mantendría, pero teniendo en cuenta que es un equipo que va a tener mucho margen salarial, si necesitan hacer huecos en la plantilla pueden cortar a Keita Bates-Diop si hace falta. Si necesitan más un hueco en esa posición de center, tal vez puedan cortar a Jock Landale. Es un jugador que ha llegado como un rookie mayor el año pasado desde la liga australiana y es un buen jugador, un buen center, pero tras la vuelta de Zach Collins de su lesión, los minutos de Landale son bastante limitados y es otro jugador prescindible, pero que de momento mantendría en la plantilla porque es que todo dependerá un poco de cómo decidan construir el equipo después y va a depender mucho del mercado de intercambios, porque creo que aquí San Antonio va a tener que ser un equipo pasivo y dispuesto a utilizar su margen salarial para comerse contratos de otros equipos y conseguir más picks y esperar al futuro. Pero hay un agente libre que tienen que firmar sin lugar a dudas y ese es Joe Wieskamp, porque fue su pick de segunda ronda el año pasado y es un muy buen triplista que apenas ha jugado esta temporada regular con los San Antonio Spurs, pero jugó muchísimo en el equipo de G-League de Austin Spurs y lo cierto es que demostró esa capacidad de anotación desde 3 y un equipo tan falto de tiro, un jugador con un tamaño adecuado para jugar de escolta o de alero, tiene muchísimo sentido. Los Spurs lo pueden atar muy barato, uno de esos contratos de 4 años con nada garantizado, solo 1 o 2 años garantizados, sin ningún tipo de problema, no les supone ninguna atadura a largo plazo y podría salirles bien, o sea que a Joe Wieskamp toca pagarlo un poquillo y meterlo en la rotación o meterlo en el equipo como mínimo. Y ahora vamos a hablar de un par de extensiones, porque este año puede firmar su extensión de contrato Jakob Poeltl, su segunda extensión, obviamente, ya lleva unos años en la liga, y Poeltl ha pegado una evolución increíble este año. Y mucha gente está deseando que los Spurs draften a alguien como Jalen Duren y busquen un center mejor. Lo entiendo, pero Poeltl es un muy buen center defensivo que ha mejorado, que tiene 26 años y que cobra muy poco. Y su extensión, por lo que cobra ahora mismo, sería más o menos del rango de la mid-level. Y yo se lo ofrecería. No estoy seguro si Poeltl la va a aceptar sinceramente porque si tiene una temporada similar a esta el año que viene como agente libre en 2023 puede que consiga más, pero vamos a considerar que eso, que San Antonio le ofrece esa subida del 20% de salario con luego subidas consecuentes de un 8% anual, con lo que Poeltl después de esta temporada pasaría a cobrar unos, creo que en torno a 10 millones y luego un poquillo más cada año. Y es que es un jugador que es muy bueno debajo del aro, no es móvil en absoluto, pero es muy buen intimidador y alguien que ha promediado 13,5 puntos por partido en 29 minutos,
9 rebotes y casi 4 rebotes ofensivos, que es una barbaridad, 2,8 asistencias por partido, ha evolucionado como pasador también, y 1,7 tapones. En lo que respecta a su eficiencia, promedia un 62% de tiros de campo, que está muy bien, pero no mete un tiro libre, es probablemente el peor tirador de tiros libres de la NBA, por debajo de Drummond incluso, y eso es un problema que estaría bien que trabajara. Y ahora vamos a hablar de la extensión más importante, que es la de Keldon Johnson. Keldon Johnson está ahora mismo finalizando su tercera temporada en la NBA, va a ser agente libre restringido en 2023, pero este es el año que puede negociar. Y Keldon Johnson ha evolucionado mucho, tal vez no parezca ahora mismo esa futura estrella que parecía después de su primera temporada en la NBA, pero es un jugador que al finalizar su tercer año con 22 años de edad ha promediado 32 minutos de juego, 17 puntos y 6 rebotes, con 5,3 triples intentados y un 40% desde 3 con un 47% de tiros de campo. El mayor problema de Keldon Johnson era que no metía triples y ha metido triples y con volumen este año. No mete triples muy complicados, en general es casi todo catch and shoot, pero la evolución es evidente, ha evolucionado mucho en 3 años y los Spurs deberían intentar atarlo a largo plazo. Todo dependerá del precio y de si alcanza un término medio. Si Keldon Johnson pide 20 millones por año, un contrato de 4 años, 80 millones, yo no lo extendería, me parece un precio excesivo y esperaría agencia libre restringida dentro de un año para ver si se lo gana o no. Pero un contrato en torno a los 15 millones de dólares por año, unos 60 millones por año, creo que tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta que San Antonio es un equipo barato, que no tiene perspectivas de pagarle mucho a ningún jugador a corto plazo, aparte de DeJounte Murray, que tal vez dentro de un par de años tenga que cobrar bastante más si lo quieren retener. Y es eso, se pueden permitir perfectamente pagarle 15 millones a Keldon Johnson, pero tampoco creo que deban pagarle más, porque si no pueden esperar a agencia libre restringida. Creo que es viable que Keldon acceda a esto, tal vez 4 años 70 como máximo, y es un jugador muy bueno para este equipo. Y ahora vamos a ver cómo está la plantilla antes de hablar del draft, y recordemos que los Spurs tienen 3 picks de primera ronda, y ahora mismo ya hay 13 jugadores en plantilla. Lo bueno, antes de que empiece la temporada se puede tener hasta 18 jugadores en plantilla, y creo que San Antonio de verdad va a tener que tener jugadores de más, y tomar una decisión después y cortar a Jock Landale, a Keita Bates-Diop, tal vez a Romeo Langford, porque es que no hay hueco para todos. Y ahora mismo la plantilla estaría constituida por DeJounte Murray, Josh Primo, que este año creo que empezará a jugar muchísimo más, estaba ya jugando al final de la temporada pasada y en G-League ha tenido muy buena pinta, y recordemos que fue el pick 12 de los Spurs el año pasado. Devin Vassell de la posición de alero, otro jugador que creo que va a jugar muchísimo este año, Keldon Johnson y Jakob Poeltl, con Trey Jones, que por cierto he puesto Tyus Jones porque, bueno, me confundió con su hermano, pero es Trey Jones, Joe Wieskamp, Josh Richardson, Doug McDermott y Zach Collins, y luego al fondo de la rotación Romeo Langford, que apenas jugó tras su llegada junto con Josh Richardson, ese intercambio por Derrick White, formó parte del intercambio para hacer cuadrar el dinero, y creo que sinceramente San Antonio no tiene cabida para él, y luego está Keita Bates-Diop y Jock Landale. Y este es el equipo, y como veis necesitan hacer huecos. Y me parece que San Antonio, como decía, debería estar muy dispuesto a comerse alguno de los malos contratos de la liga para llevarse algo de valor, tal vez para escalar en este draft, tal vez para librarse a algunos de los jugadores de su plantilla y reducirlo un poco. Y ni siquiera hacen falta auténticas locuras. Aquí voy a plantear un par de opciones para que escalen un poquillo en el draft y al mismo tiempo consigan jugadores buenos que podrían ser útiles para ellos y que otros equipos podrían dejar de querer pagarles porque cobran demasiado, pero luego no vamos a proseguir con ninguna de estas porque no lo tengo claro. La primera es un intercambio con los Cavs, y es que si Cleveland quiere librarse del contrato de Kevin Love, pueden hacerlo con mucha facilidad, y el intercambio entre los Cavaliers y los Spurs sería Kevin Love y Dylan Windler junto con el pick 14 yéndose a los Spurs, y a cambio los Cleveland Cavaliers conseguirían a Romeo Langford, Josh Richardson, Doug McDermott y el pick 25. Con esto los Cavaliers consiguen a Langford, que es un jugador secundario, pero conserva un pick en la primera ronda, solo que más tardío, suma a Josh Richardson, que creo que de verdad ayuda a este equipo, puede que esta ayude más que Caris LeVert dependiendo de cómo esté. Richardson es un muy buen defensor y cuando está inspirado también produce a nivel ofensivo, y conseguirían a Doug McDermott, que es un muy buen triplista y no es lo mismo que Kevin Love, no tiene la misma habilidad de creación, pero teniendo en cuenta el rol que estaba cumpliendo Kevin Love últimamente, McDermott puede ayudar un poco a nivel de tiro de 3, aunque no tenga la capacidad de liderazgo, de pase o de rebote de Kevin Love. Y los Spurs se comen el contrato de 30 millones de dólares por un año de Kevin Love y escalan en el draft, y no supone nada para ellos porque en 2023 tendría margen salarial para tal vez intentarlo en una agencia libre donde tiene más posibilidades, porque este año lo veo complicado. Y la otra opción que se está rumoreando mucho es que los Hornets quieran librarse del contrato de Gordon Hayward, y San Antonio tiene una opción muy fácil para ayudarles, y sería un intercambio de Josh Richardson y Doug McDermott directamente. Una vez más, Richardson creo que encaja en el equipo, McDermott les da tiro, que no está mal junto a la Melo Ball, y en este intercambio incluido el pick 20 para los Hornets, porque Hayward es muy bueno, aunque esté lesionado con frecuencia, y San Antonio conseguiría el pick 15 y a Gordon Hayward. Esto mejora al equipo de los San Antonio Spurs y les da un pick mejor, pero si de verdad los Hornets quieren soltar dinero porque quieren pagarle a Miles Bridges o estar preparados para pagarle lo que se le ofrezca,
yo lo haría encantado para San Antonio. Aún así creo que tiene la posibilidad de negociar un pick mejor que el suyo, porque es que Gordon Hayward está lesionado con mucha frecuencia y es un problema, y además tiene 2 años de contrato por delante cobrando $30 millones. No sé si esto es posible, dependerá de los equipos, pero yo estaría más que dispuesto a hacerlo si fuera San Antonio. Y aquí no estoy planteando opciones de sign and trade por Miles Bridges o por Ayton, por una cosa, y es que no se puede hacer la noche del draft. Quiero dejar eso muy claro, porque eso sería tampering, porque en teoría los Spurs no pueden negociar con Miles Bridges o con Ayton o con quien sea antes de que llegue la agencia libre, y eso es el 1 de julio y el draft es el 23 de junio, así que no puede haber sign and trades que incluyan picks del draft y al mismo tiempo el sign and trade, así que eso es algo para después del draft y es algo que tendrán que ver en agencia libre cuando se estén preparando para posiblemente eso, intentar conseguir algún jugador, pero lo veo complicado. Y ahora vamos a hablar del draft y como decía, aquí vamos a considerar que tienen 3 picks en la primera ronda. Veo descabellado que San Antonio acabe así, pero estuve buscando opciones para que agrupen el pick 20 y el 25 y escalen y no veo ninguna clara, a menos que los Cavs de verdad quieran 2 selecciones de primera ronda y estén dispuestos a bajar. No hay muchas opciones, así que voy a plantear un par de opciones para cada pick y el pick 25 va a ser un draft and stats, un jugador europeo para que se quede en Europa un tiempo, porque no puede meter a todos en el equipo y más teniendo en cuenta que adicionalmente tiene un pick 38 del que no voy ni a hablar. Y el pick número 9, el jugador que más me gusta para los Spurs, que creo que podría estar disponible, es Jeremy Sochan. Sochan es la versatilidad defensiva personificada, es un jugador perfecto para un equipo que, como decía, necesita tamaño en esa posición de ala pivot, que el Johnson es muy bueno y Sochan no tiene por qué ser titular, sobre todo al principio, pero al final Sochan les da otra dimensión y la posibilidad de tener un jugador que puede defender en casi cualquier posición y un proyecto, no quiero decir que sea un Kawhi Leonard, nada que ver, pero un proyecto un poco en ese estilo porque es un jugador que es pura defensa y que necesita mejorar su tiro mucho y en ataque tiene sus flashes, es un muy buen pasador para su posición y su edad y su rol y un jugador que puede botar el balón, pero si mejora su tiro con esa versatilidad defensiva puede ser un monstruo. Y es que es un jugador que con solo 19 años de edad y 2,6 metros de altura ha promediado 25 minutos de juego, 9 puntos y 6 rebotes, casi 2 asistencias, 1,3 robos por partido, 2,7 triples intentados con un 30% desde 3, esto es lo que tiene que trabajar, un 59% de sus tiros de 2 y un 59% de tiros libres. Sochan a mí personalmente me encanta, pero si no está disponible otra opción es un jugador muy diferente, pero también un proyecto muy joven que tiene el tiro pero le falta la defensa y ese es AJ Griffin. AJ Griffin es un alero puro, no es un ala pivote en absoluto, aunque es muy fuerte y corpulento. Es un jugador de ala de 1,98 m de altura y 2,13 de envergadura con solo 18 años de edad que ha sido un auténtico francotirador este año. El problema con AJ Griffin es las lesiones, a estas alturas lo sabéis de sobra. Supongo que ya habéis visto mis mocks y habéis escuchado hablar de AJ Griffin de sobra, pero es un jugador que ha promediado un 45% desde 3 en 4 triples intentados este año con la universidad. Ha jugado poco, ha tenido un rol limitado porque empezó la temporada lesionado, pero la capacidad de tiro es bastante innegable y los atributos físicos también están de su parte. Si se mantiene sano, si recupera su confianza, seguramente sea un buen defensor, ahora mismo no lo es, y es un jugador que aporta mucho tiro a un equipo que realmente lo necesita y que les da un poco de versatilidad posicional en el ala, incluso la posibilidad de jugar muy pequeño si quieren poner en ocasiones a Jay Griffin de 4, aunque con Keldon Johnson de por medio lo veo complicado. Vamos ahora a hablar del pick número 20 y aquí voy a plantear un jugador que a mí me gusta mucho para los Spurs, es un alero grande, un jugador con capacidad ofensiva que si sale bien podría ser un motor ofensivo para este equipo y ese es Ousmane Dieng. Es un francés de 2,6 metros de altura y 2,13 de envergadura, muy joven también, que jugaba en la liga australiana, que ha tenido promedios muy pobres pero tiene todos los atributos del mundo para ser muy bueno. Es capaz de crear, es capaz de tirar, podría ser un buen defensor, es muy coordinado para su tamaño y ha tenido unos porcentajes de tiro muy malos, pero jugando contra profesionales y siendo un jugador que llegó muy joven, muy maduro y fue madurando a lo largo del año. Y es un proyecto muy Spurs, un jugador que va a estar en G-League mucho tiempo, que va a tener que desarrollarse, pero que tal vez llegue dentro de un año o dos y sea una bestia. Y si no está disponible Ousmane Dieng, que es bastante posible, un jugador que creo que es muy fácil que sí que todavía está en ese pick número 20 y que también podría ser el motor ofensivo o secundario de los Spurs a largo plazo es Bryce McGowens. Estos son jugadores diferentes. Bryce McGowens es un escolta, con lo que tal vez estorbe un poco con Josh Primo, Devin Vassell, aunque es más un alero, pero es que creo que tienen que seguir apostando por talento a ver si alguno sale bien. Y McGowens es un jugador de 1,99 m con solo 19 años de edad que ha sido muy productivo como freshman en la universidad, anotó casi 17 puntos por partido y es un jugador que estaba totalmente fuera del radar. Nadie se esperaba que fuera a ser un pick de primera ronda después de un año en la universidad y McGowens llegó arrasando y con esos 17 puntos por partido, muchísimos tiros libres intentados, más de 6, una capacidad de atacar el aro incansable, buen tamaño, capacidad atlética.
ha llegado muy lejos y lo que le falla a McGowan es su tiro de 3 y hay pocos equipos con tanta posibilidad de desarrollar el tiro de 3 como los San Antonio Spurs y tiene voluntad, creo que tiene toque, ha anotado al final el 83% de sus tiros libres en muchos intentos y McGowan es un jugador que probablemente vaya a ser muy bueno a largo plazo. Este sí que va a estar viviendo en la G-League un tiempo, esté en San Antonio, esté donde esté, pero tal vez acabe siendo muy bueno a largo plazo. Y para el pick 25 voy a plantear un par de nombres como Draft and Stash porque es que no puede meter a más jugadores ahora mismo. Sin otra opción, si es viable que consiga mover este pick por un pick futuro de otro equipo, yo lo haría sin lugar a dudas. Pero si no tienen alternativa, con este pick 25 Ismael Kamagate es una opción muy viable. Poltel tal vez se acabe yendo como agente libre en 2023, no tiene un center de futuro porque Zach Collins ha tenido muchas lesiones y no me fío mucho de él, y Kamagate es un muy buen center a nivel defensivo, es un jugador que juega en París, que mide 2'11", tiene una envergadura de 2'21", tiene 21 años de edad, es ya bastante maduro, pero tardó bastante en explotar y es móvil, es bueno en defensa, es bueno en los tableros, tiene algo de toque, tiene capacidad atlética de sobra y podría llegar a la NBA y empezar a contribuir pronto en minutos limitados, pero si se puede quedar en París teniendo minutos más importantes y seguir desarrollándose y llegar más maduro a la NBA, es una opción muy viable. Y si no, otra opción es Gabriel Procida, que es un 3&D, un jugador de ala italiano que juega en Italia, y la idea es que se quede allí. No creo que sea un jugador digno del pick 25, pero tal vez sí del 35, y cuando llega el punto al que no tienes una alternativa, pues vale la pena intentarlo, drafear a este jugador y probar suerte antes que tener que drafear a un jugador para el que no vas a tener cabida y tener que hacer malabares para hacerle hueco. Y es verdad que tal vez los Spurs acaben moviendo a Josh Richardson y a Doug McDermott como planteaba yo y generar un hueco más, pero de entrada este pick 25 creo que tiene mucho sentido como draft and stash. Y en lo que respecta al 38 tampoco voy a plantear muchos nombres, pero obviamente si está disponible alguien como Patrick Baldwin en el pick 38 puede tener sentido. Josh Minot me gusta mucho, Isaiah Mobley, esos jugadores de los que hablo continuamente que me parecen muy buenos valores en la segunda ronda y que podrían ayudar a este equipo. Y vamos a ver cómo estaría la plantilla de los Spurs después del draft sin contar al pick 25, porque vamos a considerar que es un draft and stash, y ya está completa. Dejounte Murray, Josh Primo, Devin Vassell, Keldon Johnson, Jakob Poeltl, Trey Jones, Joe Wieskamp, Josh Richardson, Jeremy Sohan, Zach Collins, Romeo Langford, Bryce McGowan, Keita Bates-Diop, Doug McDermott y Jock Landale. Y como decía, San Antonio tiene dinero de sobra para cortar a Keita Bates-Diop, a Jock Landale o incluso a Romeo Langford si quieren librarse de él, porque es un jugador que a estas alturas no tengo claro que vaya a triunfar en la NBA y ya está entrando en su cuarto año, pero hasta que sea necesario no creo que haga falta. Y ahora vamos a hablar un poquillo del tema del Sing and Trade y de los dos jugadores que se rumoreará más con San Antonio, y voy a explicar por qué no creo que deban ir a por ellos. Y el primero es DeAndre Ayton. DeAndre Ayton encaja en San Antonio, es un jugador que me gusta, pero tened en cuenta una cosa: los Suns tienen derecho sobre Ayton, no van a dejarlo ir sin más, tiene que ser una oferta, no de un Sing and Trade. Aún si San Antonio genera el margen salarial para ofrecer lo máximo, no es una garantía que los Suns no vayan a igualar, y no creo que San Antonio deba ofrecer lo máximo a Ayton. De todas formas, me parece excesivo y sacrificar tu flexibilidad salarial por un jugador que podría no tener tantísimo impacto cuando además ya tienes a Poeltl, que es peor, pero no es un mal center. Y el problema es que a la hora de ofrecer un Sing and Trade, ¿qué van a ofrecer? Precisamente a Jakob Poeltl, y tras eso, o jugadores jóvenes muy prometedores como Devin Vassell o Josh Primo, de los que yo a día de hoy no quería desprenderme, o jugadores como Doug McDermott o Josh Richardson, que no van a tener suficiente valor para los Suns. Creo que al final equipos como Indiana, con Miles Turner y algo más para rellenar, tienen muchas más posibilidades de conseguir a Ayton, así que considero que los Spurs están fuera de esta carrera. Y es lo mismo o parecido con el caso de Miles Bridges. Creo que directamente Miles Bridges se va a quedar en Charlotte porque Charlotte va a estar dispuesto a igualar. Y si de verdad los Spurs están dispuestos a generar un máximo salarial y ofrecerle 30 millonazos a Miles Bridges, tal vez ahí los Hornets lo dejen ir. Pero ¿de verdad vale la pena pagarle 30 millones a Miles Bridges cuando puedes tener por 15 a Keldon Johnson? Yo no lo creo. Miles Bridges es muy bueno, a día de hoy ha sido muy productivo y va a seguir siéndolo, pero no creo que sea un jugador de máximo salarial, a menos que tu equipo realmente esté desesperado por esto, y me parece que es alguien que va a ayudar a San Antonio, obviamente, encajaría muy bien en el equipo, pero no está al punto en el que valga la pena. Y por eso mismo, aquí estoy planteando un vídeo, como decía, pasivo, en el que creo que lo que debe hacer San Antonio es estar preparado en un contexto en el que los Thunder no tienen margen salarial para absorber contratos en esta próxima agencia libre. Detroit va a estar gastando su dinero en jugadores como Jalen Brunson probablemente, y no tantos equipos van a estar listos para comerse malos contratos. Los Spurs pueden estar posicionados de maravilla para comerse los malos contratos de un equipo como los Knicks, por ejemplo, y llevarse picks o buenos jugadores en el proceso, para que un equipo como New York o cualquier otro que de verdad tenga una posibilidad de conseguir un agente libre potente
genere ese margen salarial y al mismo tiempo llevarse más jugadores jóvenes en el proceso, más picks y sacar valor, que es lo que creo que necesita San Antonio ahora mismo. No están preparados para dar el salto, deben ir poco a poco. El año que viene ya van a ser mejores de manera orgánica, los picks de draft van a ayudar y solo voy a plantear un nombre como agente libre que personalmente me encaja mucho y podría ser un sustituto de Jakob Poeltl. Yo si fuera San Antonio le tiraría dinero considerable, dinero excesivo a Jalen Smith, porque a mí personalmente me gusta y creo que los equipos querrán pagarle 5 o 6 millones. San Antonio tal vez deba ofrecerle 8 millones, que sigue siendo poco para San Antonio, y atarlo por 3, 4 años, un contrato que podría salir mal, pero un contrato que también podría salir muy bien. Porque Jalen Smith es un muy buen triplista con muy buen tamaño, muy joven, que va a empezar su tercera temporada siendo agente libre ya después de haber sido el pick 10 del draft por mala praxis de los Suns, básicamente, que lo seleccionaron para un equipo donde no tenía sentido. Y eso es un jugador con talento de lotería que va a ser relativamente barato y que creo que vale mucho la pena, y tal vez sí que pueda ser el sustituto de Jakob Poeltl y aportar un tiro de 3 que realmente necesitan los San Antonio Spurs. Así que yo, el único agente libre por el que iría es Jalen Smith, y no vamos ni a poner la plantilla. La plantilla ahora mismo tiene 16 jugadores y está pendiente de mover posiblemente alguno de sus jugadores cuando los llamen para generar margen salarial, y si consiguen a Jalen Smith pueden cortar a Jock Landale. A mí personalmente no me importa mucho. Y ese es un poco el plan para los Spurs. Ahora mismo San Antonio lo que tiene que hacer es draftear y esperar. Tienen que ser el equipo de apoyo, la tercera pieza de los intercambios grandes que haya este verano y sacar todo el valor posible, sacar picks, sacar algún jugador joven y seguir armándose para tener un equipo mejor en 2023. Y en 2023 probablemente vuelvan a tener margen salarial y tal vez llegue el momento de gastar de verdad, de ser agresivos, de mover picks, de mover jugadores jóvenes. Pero este año no creo que sea el momento y por eso, para mí el plan es paciencia, draftear bien, extender a Keldon Johnson y seguir esperando. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.